Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al ministro de la Defensa, Osvaldo Jarrín. General, ministro, no sé cómo decirle, ambas designaciones son muy importantes. Muchas gracias. Quisiera conocer cómo recibió usted el Ministerio de la Defensa y cómo ha sido este primer tiempo que usted ha estado en el trabajo directamente con las Fuerzas Armadas, que pues en entrevistas que estuvimos con usted mismo aquí en este programa, pues fueron duramente golpeadas, principalmente pues fueron debilitadas durante el gobierno anterior, y debilitadas no solamente en cuestión armamento, en cuestión capacitación, sino también en su moral. ¿Cómo los encuentra ahora? Muy buenos días, gracias por la invitación. Acaba de hacer usted referencia a la moral y creo que es el factor más importante de la institución militar, porque es un factor intangible del poder militar. Por esta razón, la principal función es ejercer un liderazgo adecuado para que en todos los niveles de mando se recupere la disciplina y la moral, que es básico para emprender cualquier actividad, cualquier funcionamiento institucional. Y enseguida hemos tratado inmediatamente de dar tranquilidad, dar a la gente que vive especialmente en la zona de frontera la confianza en la institución militar, que estamos permanentes para darles ese ambiente de tranquilidad que necesitan para su labor diaria. Y no solamente en la frontera norte, en este momento estamos preocupados por el mar territorial. Entonces la Defensa Nacional está atenta a todos los espacios que corresponden, terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos en general, que es la principal función. Luego de esto, de este mes, lo que tratamos es de mirar hacia el interior de la institución. Lo primero es la responsabilidad institucional sobre la defensa de la soberanía nacional. Y cuando estemos ya un tanto más organizados, porque el propósito ha sido reinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas, podemos entonces mirar lo que pasa al interior en cuanto a leyes, en cuanto a estructura, funcionamiento, atención de personal. Es decir, es amplia la tarea que hay que cumplir. Y en este mes hemos hecho grandes avances. Estamos satisfechos porque hemos tenido gran apoyo por parte del presidente de la República, del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Se ha emitido la política de defensa y de seguridad y de desarrollo integral de la frontera norte, lo cual es el primer punto y el primer paso que se ha dado. En cuanto al diagnóstico, para poder ya entrar en materia y poder entender mejor qué es lo que se está haciendo y hasta dónde se ha podido llegar, ¿cómo encontró usted, por ejemplo, la situación de las Fuerzas Armadas en frontera norte? De la información que se difundió, mucha no oficialmente, durante esta arremetida de la disidencia de las FARC en la frontera norte, se decía, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas necesitan fortalecer su parte de armamento, necesitan fortalecer su capacitación y el presupuesto. Durante los últimos años, el exministro Patiño, tanto en sus funciones, principalmente en sus funciones como ministro de la Defensa, no se preocupó por fortalecer o por mantener por lo menos el presupuesto para garantizar la seguridad de la frontera norte, sino que ese presupuesto fue disminuyendo año a año, lo cual me imagino golpea en este momento cualquier plan que se quiere hacer para recuperar ese terreno. Nuestra preocupación ha estado en este mes de realizar primero una evaluación diagnóstica de cómo se encuentra la institución y cuál es la situación asimismo de la frontera. Visitamos la provincia de Esmeraldas y la semana pasada estuvimos en la provincia de Sucumbíos, es decir, en los principales puntos que tienen más contacto y más connotación con la seguridad. Y de ahí hemos auscultado las necesidades que tienen las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha recibido ya una directiva de defensa militar con el propósito de reorganizar y reestructurar a las Fuerzas Armadas en la frontera norte. El comandante general del Ejército dará directamente las disposiciones para reestructurar esta fuerza de tarea conjunta, que es lo que se ha dispuesto. Asimismo, se nombrará un general para que esté al mando exclusivo de esta zona de operaciones que estará conformando Esmeraldas. Y por supuesto, para cumplir con estas responsabilidades, reorganizaciones, hace falta un presupuesto. Lo más difícil es administrar la escasez, pero
tenemos gran apoyo por parte del Ministerio de Finanzas. El señor presidente ha dado disposiciones y estamos tratando de, con lo que tenemos, poder reforzar. Y estamos haciendo los contratos que corresponden, porque el Ministerio de Defensa es quien debe administrar los recursos que requieren las Fuerzas Armadas para su funcionamiento. Ese es el proceso en que nos encontramos en este momento. Yo quiero hacer énfasis en una palabrita que usted acaba de decir. Usted acaba de disponer, no sé si esa es la palabra correcta, una directiva. Y esto les recuerdo porque la última vez que yo entrevisté aquí al exministro Patiño, y yo le preguntaba cuántas directivas dejó para que las Fuerzas Armadas puedan saber qué hacer en la frontera norte. Y no me supo responder absolutamente nada. La directiva, ministro, y si usted nos puede aclarar, es una disposición que debe quedar por escrito y debe quedar registrada en los archivos del Ministerio de la Defensa. Por supuesto. Después de que se emite por aprobación presidencial de la política de defensa y de seguridad de la frontera norte, de esa disposición presidencial se debe elaborar la Directiva de Defensa Militar. En esta directiva traduce los objetivos que están contemplados en esa política, los que corresponden directamente a Defensa Nacional. Y con esos objetivos hay que emitir los lineamientos y las directrices sobre la transformación de la disposición política a militar. Es la función del Ministerio de Defensa. Y esa directriz le permite al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas elaborar su planeamiento estratégico militar. Por esta razón se conocen los dos niveles, el político estratégico y el estratégico militar. Ese nexo establece el ministro de Defensa y es lo que hemos elaborado. Y estamos ya en condiciones de dar cumplimiento en el campo operacional. Para la próxima semana ya estaremos en condiciones de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Terrestre tomen acción operativa con los planes militares para su implementación y aplicación. La política no solamente es emitirla, hay que implementarla. Y la implementación son los planes y proyectos que se establezcan para su ejecución. No sé hasta dónde pueda llegar para contestarme a esta pregunta, pero durante los últimos meses, sobre todo, la situación de temor, de miedo de la población en la frontera norte, pues ha sido bastante evidente, pues lo que ha sucedido no es para menos. En esa directiva, ¿cuál va a ser la posición para poder proteger a esta población y darle la seguridad y la tranquilidad de que puede estar en su territorio sin ningún problema? ¿Cuál es la disposición? ¿Cómo se va a proteger? En primer lugar, la efectividad de las operaciones militares. El momento que la población vea que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están actuando en su protección es el principal aspecto. Pero también viene el aspecto moral que se ha logrado ya con la presencia. Cuando ven que el ministro de Defensa está junto a las tropas, que está con la población, y los medios de comunicación ayudan para el aspecto de cultura de la defensa, también es un factor importantísimo. El hecho concreto es que 180 familias que estaban en un desplazamiento interno desde la línea de frontera a San Lorenzo retornaron. Entonces la Secretaría Nacional de Riesgos hizo un gran trabajo en coordinación con Defensa y Seguridad para que puedan retornar. Demuestra la confianza que van adquiriendo. Y llegamos prácticamente a un ambiente de normalidad cuando retomen las actividades comerciales, productivas, de actividad social y cultural y económica que está prácticamente contemplada también en la política. Por eso hay un desarrollo integral. Hay planes, programas y proyectos que están desarrollando desde SEMPLADES para integrarlos del Consejo de Desarrollo Social, del Consejo Productivo, y estas son las actividades que se van a dar prioridad para que tengan una normalidad en la frontera. En la parte militar, operativa militar, ¿cuál es la situación en la que se describió previo a su posesión como ministro de la Defensa? Decían que durante los últimos 10 años, aparte de que no había directivas en la parte militar, pues hubo prácticamente un abandono, una permisividad en este cordón de la frontera norte entre Colombia y Ecuador, por donde pasa la droga. Se habla que hay 18 carteles entre mexicanos y colombianos presentes en esa zona comerciando ese producto. Y ese es ha sido el principal factor de inseguridad en ambas
partes de la frontera y principalmente en la nuestra, y digo principalmente o mayormente en la nuestra, que no tenemos nada que ver ni con ese negocio teóricamente, ni con la disidencia de las FARC o la presencia de grupos guerrilleros o al margen de la ley en nuestra parte del territorio. Entonces, ¿cómo encuentra usted esa zona y en esta parte operativa militar cuál es la disposición? La permisividad sería una actitud total. Yo diría más bien que se llega a la permisividad el momento en que no se le dan a las Fuerzas Armadas el respaldo, los recursos, la organización, la tranquilidad y la planificación adecuada. Si es que no se cumple con todos estos requisitos con las Fuerzas Armadas, prácticamente puede traducirse en diversas circunstancias, como puede llamarse permisividad, pero no es el hecho concreto de que se permita, sino que el momento de que no tienen las Fuerzas Armadas todas las condiciones de su empleo para cumplir sus misiones, para cumplir sus responsabilidades en la frontera, se traduce finalmente en eso. Y es lo que hemos hecho: reforzar, reorganizar, poner un mando. Es una fuerza de tarea conjunta, que lo explicará el mando militar que le corresponde, de tal manera que esa es una forma de recuperar el posicionamiento militar en la frontera, a todo lo largo de la frontera, desde Mataje hasta Puerto El Carmen, que es el recorrido que hemos realizado, y por supuesto en el mar territorial y en el espacio aéreo que corresponde a Defensa Nacional. Hablando del mar territorial, usted dijo hace un momento que tienen especial preocupación. ¿Por qué? Porque los límites del territorio nacional implican no solamente el aspecto terrestre, también es el aspecto marítimo. Y en este momento estamos preocupados porque hay una aproximación de naves pesqueras chinas a la zona económica exclusiva del territorio ecuatoriano. Por consiguiente, el día sábado estaré sobrevolando para verificar, constatar cuál es la situación, no solamente en el Golfo, sino también en la zona económica exclusiva, que es parte del territorio nacional y que la Armada ejerce una vigilancia, una protección del territorio marítimo nacional. Ahora, ministro, eso no es nuevo. Lo que pasa es que ahora ya se van a tomar acciones. Exactamente. Esos barcos chinos llevan allí mucho tiempo explotando nuestros recursos sin que este gobierno, o sea, el exgobierno, haga o diga absolutamente nada. Exactamente. La defensa nacional no solamente es el combate, es la prevención, es el anticiparse a los conflictos, el establecer un alertamiento. Y es lo que vamos a hacer. Ya hemos avistado y tenemos los datos, no solamente de imágenes fotográficas, sino imagen satelital, de la aproximación que tiene a la zona económica exclusiva. Y nuestra responsabilidad es anticiparnos para que no se den los hechos en las circunstancias que fueron el año pasado. No queremos tener circunstancias que estén amenazando a la economía, al patrimonio nacional, que eso en el mar se llama la zona económica exclusiva. Por consiguiente, pondremos las alertas adecuadas para que no se repitan afectaciones o violaciones de los derechos y del territorio ecuatoriano. Y esa situación pasó también, señor ministro, porque hubo también este abandono de la Armada. En algunas ocasiones alguien lo denunció, que por ejemplo las corbetas, las naves que se tienen para poder hacer la vigilancia de esa frontera marítima no sirven. Necesitan ese contingente de ayuda para poder cumplir con su tarea. ¿Cómo lo va a hacer ahora? La Armada, con los recursos que posee, cumple esa misión esencial de vigilancia y de protección. Sin embargo, hay necesidad de complementar medios de detección, especialmente imagen satelital, de detección aérea, para poder estar en forma permanente en la inmensa extensión que significa el mar. Son prácticamente 5 veces en comparación al territorio continental. Y eso demanda unos recursos inmensos que se pueden complementar con imágenes, con radares, con sensores, con vigilancia costera tecnológica. Y eso es lo que estamos tratando de conseguir para darle a la Fuerza Naval los recursos adicionales que requiere para un mejor cumplimiento de esa misión de vigilancia y protección.
En cuanto a la vigilancia aérea, durante 10 años denunciamos y protestamos porque nunca funcionaron los radares en la frontera. ¿Y qué tuvimos como consecuencia? Que, por ejemplo, en la provincia de Manabí, provincia de Esmeraldas e incluso en la provincia del Guayas, en la misma vía, en Guayaquil, Salinas, aterrizaron avionetas que no tenían otra explicación y origen que el narcotráfico. En Pedernales, por ejemplo, se dice, y esto lo digo, no es oficial, son cosas que cuenta la gente que vive allá, constantemente sobrevolaban en la noche avionetas. Y esto, pues en gran parte y en gran medida, mi conclusión y mi observador me dice que es porque no teníamos radares en la frontera. Ya los tenemos, los vamos a tener. Ventajosamente esas situaciones vergonzosas han sido superadas. Este momento los radares que poseemos están en perfecto funcionamiento. La compañía Indra española es la que nos ha instalado y está este rato integrada con la Dirección Nacional de Aviación Civil y los radares en la Fuerza Aérea. Entonces la Fuerza Aérea tiene ahora control del espacio aéreo. No obstante, hay necesidad de implementar más sensores, especialmente para el sector de Mataje en la provincia de Esmeraldas y para el sector de la provincia de Sucumbíos, que es nuestra preocupación. Y vamos a lograr que se complementen con más equipamiento tecnológico que ayude al cumplimiento de estas misiones. Ahora, digamos, hemos hablado como de lo macro en cuanto a decisiones y políticas que se van a tomar para reforzar la seguridad, no solamente de la frontera norte, porque eso deviene en una seguridad y sensación de seguridad a nivel nacional. Pero ahora tenemos dos problemas concretos que pues se han derivado de esta presencia, de esta disidencia de las FARC en la frontera. Uno es el asesinato de nuestros compañeros periodistas del comercio. Sus cuerpos todavía no aparecen, no han sido entregados. Y también estos dos ciudadanos, Oscar y Katy, que están todavía secuestrados. ¿Qué información nos puede dar sobre ello? Y también sobre el paradero o no sé, la política o qué tan cerca están de Huacho. Al respecto, hemos sido muy celosos en cuanto a protección de nuestra soberanía, lo cual no significa que no haya una coordinación estrecha, sobre todo de inteligencia, y la comunicación interministerial. Tenemos varias llamadas y varias conferencias que hemos realizado con el ministro de Defensa Villegas de Colombia, y él nos ha puesto al tanto de la efectividad de las operaciones militares que están realizando, militares y policiales, que se están realizando en Colombia. Han sido muy efectivos, especialmente en los últimos días, de tal manera que los resultados que conocemos significa que hay una acción directa sobre estos grupos, en términos generales, sin identificarles como disidencias, no en términos generales. Y eso es positivo, porque de ahí se derivan las consecuencias a nuestro país. Y por parte nuestra estamos siempre atentos a cualquier requerimiento que haya, porque tenemos una organización internacional que está de por medio, y ventajosamente la Cruz Roja Internacional tiene gran experiencia, no solamente para que nos ayuden con nuestros coterráneos, sino también con los secuestrados, de tal manera que estamos siempre atentos para dar el mejor apoyo que se requiera a la situación. Pero al momento no se tiene, por ejemplo, pista de dónde están Oscar y Katy o los cuerpos de los periodistas. Esa es la acción fundamental que está desarrollando el Ministerio de Defensa de Colombia, y como lo ha manifestado su ministro, están poniendo sus equipos especializados para lograr la detección, la ubicación y poder tomar acciones al respecto. Gracias, señor ministro, por estar esta mañana con nosotros.